Quedó también muy claro en el plan B que eran fake news este tema del quitar el padrón, el Registro Nacional de Electores al Instituto Nacional Electoral y asignarlo a la Secretaría de Gobernación. Está muy claramente señalado en el texto del decreto que esta responsabilidad sigue siendo del Instituto Nacional Electoral. Se ajustan también las reglas procesales. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir a esta información muy importante que da el diputado de Morena sobre lo que representa el plan B del presidente López Obrador, que ya fue votado en la Cámara de Diputados. Nos explica claramente cuáles son los puntos, qué es lo que se reformó. Y no es como decía la derecha, que el presidente López Obrador quería que el padrón electoral lo manejara la Secretaría de Gobernación. Una mentira, porque si lo hubiera querido, se hubiera podido hacer eso que estaba diciendo la derecha. Vamos a ver qué es lo que dijo Ricardo Monreal sobre la reforma del presidente, la reforma de las leyes secundarias, qué es lo que dice, si va por vía rápida o no. Hoy el Ricardo Monreal explica qué es lo que se va a hacer en el Senado. Amigos y amigas, vamos a ir a esta información. La Gobernación en la mañana nos decía que va a buscar visitarlo, si es posible, a más tardar el próximo martes en la mañana. Va a estar aquí en el Senado de la República para platicar con usted. ¿Esta es una presión que usted pudiese tener junto con los legisladores para aprobarla en ese límite que se ha fijado el presidente? No, son bienvenidas todas las opiniones. El Senado fijará su calendario, su ritmo, de manera autónoma. Tenemos conversación amable con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y es bienvenido cada vez que él quiera hacerlo. Obviamente es bienvenido, y el ritmo de la deliberación lo van a fijar las comisiones con plena autonomía y plena libertad. Así es de que hay que esperar. Si es en unos días, en unas semanas, ellos van a fijar el ritmo que vaya generando la deliberación y en su caso la aprobación del dictamen para someterlo al pleno. Compañeras y compañeros de los medios de comunicación, saludamos también a quienes nos siguen a través de las plataformas de YouTube y de las redes sociales del Congreso. Vamos a tratar dos temas. El primero de ellos está relacionado con el plan B de la reforma electoral. Y ayer se observó aquí en el Parlamento de qué lado está cada partido, de qué lado está Morena y de qué lado está la coalición de derecha. Y nos encontramos hoy en la mañana con este artículo de opinión del doctor Javier Hurtado, de mi estado, de Jalisco, que se publica en Milenio. Y él lo titula Su Majestad Lorenzo. Y en el párrafo más importante de este texto, pues él critica el gasto excesivo, el salario exorbitante de Lorenzo Córdoba al frente del instituto. Es la siguiente. Dice: convertida a dólares, su percepción mensual supera a la del primer ministro inglés, que gana $16,400, al de Holanda y Hungría, que ganan $15,000 y $11,829, al del presidente de Francia, Macron, que gana $16,000, al primer ministro italiano, que gana $15,784, y al presidente del gobierno español, que gana $7,595. El salario de Lorenzo representa, dice el doctor Hurtado, el 83% del salario del rey de España, pero supera con $6,300 al de la reina Leticia. Entonces, bueno, pues ya saben por qué están tan molestos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. No se equivoca el doctor Hurtado cuando titula su columna Su Majestad Lorenzo. Y hoy el consejero Murayama, bueno, pues está muy molesto, porque ahora le va a tener que explicar a todos sus cuates, a todos sus amigos, que
pues lamentablemente se acabaron los privilegios para ellos. La reforma electoral que votamos ayer en el Plan B va a modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral. Les habíamos anticipado que uno de los ajustes naturales vendría en el área de capacitación y organización. Por alguna razón extraña estaban divididas, estaban separadas, pero en el camino encontramos otras dos áreas que podrían ajustarse. Estaba separado también el área de sistemas de la administración, lo asume administración, y también se ajustó el área de la dirección jurídica, que antes tenían un director jurídico que solamente celebraba contratos y licitaciones para estas cuestiones como el seguro de gastos médicos privados que acaban de contratar por 300 millones de pesos, a pesar de que ya se van. Y tenían otro director que veía los litigios. Lo natural en cualquier empresa, en cualquier dependencia de gobierno, es que el titular de la dirección jurídica vea los contratos y también vea los litigios, y por eso ahora esta dirección ejecutiva se denomina de asuntos jurídicos y contenciosos. Será pues el abogado del Instituto Nacional Electoral. Con todo esto, las áreas del instituto son suficientes, quedan 7. Se respeta, por ejemplo, un área muy importante que tiene que ver con atención a grupos en situación de vulnerabilidad y paridad. Está el área de fiscalización, las que les he comentado sobre capacitación y organización, sobre administración, la dirección jurídica, entre otras. Entonces, bueno, avanza esta reforma en materia electoral. El Plan B nos va a dejar disponibilidad presupuestaria por cerca de 3,000 millones de pesos, que podrán destinarse a cosas que importan más que los salarios y lujos de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Hay ajustes también en las oficinas del Instituto Nacional Electoral, en las diversas entidades. Solamente tendrán 3 vocales, eso también va a reducir el gasto de manera importante. Y la reforma es muy respetuosa de los límites constitucionales. En eso sí fuimos muy cuidadosos. Si en el Senado de la República tienen alguna duda o comentario sobre la constitucionalidad de esta reforma, con mucho gusto estamos en toda la disposición de dialogarla con las y los senadores de nuestro grupo parlamentario, de cualquier otro grupo parlamentario. Quedó también muy claro en el Plan B que eran fake news este tema del quitar el padrón, el Registro Nacional de Electores, al Instituto Nacional Electoral y asignarlo a la Secretaría de Gobernación. Está muy claramente señalado en el texto del decreto que esta responsabilidad sigue siendo del Instituto Nacional Electoral. Se ajustan también las reglas procesales y otras cuestiones que tienen que ver con paridad de género. Muy importante el voto desde el extranjero, y aquí un saludo a todas nuestras y nuestros compañeros migrantes, a los mexicanos que hacen un esfuerzo por enviar remesas a sus familias, porque con esta reforma electoral se les garantizan sus derechos políticos en 2 vías. La primera es en el derecho a votar, porque ahora podrán ejercerlo no solamente con su credencial para votar, sino también con su matrícula consular o con su pasaporte. Esto abre la posibilidad de que millones de mexicanos participen en las elecciones de 2024, no solamente en Estados Unidos, sino en todos los países en los que residen, sin necesidad de arriesgarse a alguna redada o algún problema con las autoridades migratorias, que era una de las cuestiones que los mantenían alejados de una participación masiva en las representaciones consulares. Entonces, una vía es el acceso al voto, se amplía con estas 3 identificaciones: credencial para votar, matrícula consular y pasaporte. Y la otra vía es la de la representación en este Parlamento, las curules para los legisladores migrantes, que también se garantizan en este decreto. Habrá 5% de espacios para acciones afirmativas: migrantes, jóvenes, pueblos afromexicanos, personas con discapacidad, diversidad sexual, y eso garantizaría que en el próximo Parlamento, en la próxima integración de la 66ª legislatura, por lo menos se tuvieran 25 diputados federales que representen a estas acciones afirmativas por cualquiera de los partidos políticos. Hablaríamos entonces de estos como 3 de los ejes principales de la reforma electoral en el Plan B. El segundo tema que queremos comentar pues son los acontecimientos
recientes en Perú con el presidente Castillo, un presidente progresista, un presidente de izquierda, un presidente que fue votado de manera mayoritaria, abrumadora por la población de ese país, por los ciudadanos de ese país. Es tradición de México brindar asilo político a quienes lo soliciten. Nuestra solidaridad con el presidente Castillo, y en caso de que solicite el asilo, nos parece que el gobierno de México debería de concederlo, debería de otorgarlo. Se trata de una diferencia entre dos poderes en Perú, el Congreso del país y también el Poder Ejecutivo. A veces sorprende la dinámica de interacción entre dos poderes, pero es muy común en las democracias que existan, por un lado, mociones de censura para separar del cargo a un gobernante, y por el otro también un desafío o una disolución del Congreso de un país. Este es un esquema que se utiliza mucho en los sistemas parlamentarios y semiparlamentarios, y se puede advertir, por ejemplo, en la Constitución Política de la Monarquía Española, en los artículos 113, 114 y 115. Estas vías existen. El presidente de Perú también tenía la facultad de disolver al Congreso, eso está en el artículo 134 de su Constitución. Y lo que sí nos parece excesivo es la utilización de una cláusula de incapacidad moral para intentar destituirlo por parte del Congreso, un Congreso que no le permitió, por ejemplo, salir del país para venir a reunirse con jefes de Estado de todo el continente, y forma parte pues de un golpe de la derecha que está vinculado con las estrategias de lawfare que han aplicado en toda la región. Lo acabamos de ver también con la vicepresidenta del gobierno de Argentina, Cristina Fernández. Hay una columna muy interesante del juez Baltasar Garzón sobre las violaciones al debido proceso, la imposibilidad de ofertar pruebas. En fin, la derecha utiliza todas las vías disponibles para truncar los gobiernos progresistas democráticamente electos, pero reiteramos nuestro respaldo en el caso de que el presidente Castillo solicite asilo en México. Muchas gracias por su atención.